Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan y las que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida al Museo de la Mujer, a esta conferencia de prensa sobre los informes intermedios CEDAW, desde una óptica de sociedad civil. Son informes intermedios que llamamos sombra, en respuesta a los informes que entregó el Estado, pero solamente en 4 aspectos que vamos a trabajar el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. En nombre del Museo de la Mujer, de la doctora Patricia Galeana, su directora y fundadora, de todo el equipo de colaboradores y de la Federación Mexicana de Universitarias, que tiene una activa participación en este museo, les damos la bienvenida. Les doy la bienvenida también en nombre de la Red Nacional de Alertistas y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, instituciones que trabajamos en la elaboración de estos informes desde el año pasado por más de 8 meses y que hoy vamos a dar cuenta del conjunto de respuestas, dado que el 10 de diciembre pasado hicimos una primera entrega de los avances de estos informes. Quiero agradecer, desde luego, en primer lugar, al Museo de la Mujer por recibirnos, por permitirnos hacer esta conferencia de prensa, que mejor desde este maravilloso museo, el segundo de América Latina, el único en México, que da cuenta de la historia de las mujeres, una historia invisibilizada en todas las etapas y muchas ocasiones hasta la fecha. Es este museo que esperamos pronto pueda recibirnos también presencialmente, pero que no ha dejado sus actividades y hoy recibe a la Red Nacional de Alertistas, conformada por 17 organizaciones, por participantes de 17 estados de la República Mexicana. Promoventes, también en este caso, ¿sí? Quienes han incluso interpuesto, quienes fueron, ¿sí? Originariamente, quienes interpusieron una queja sobre las alertas de violencia contra las mujeres, y que el día de hoy vamos a dar cuenta de un informe que nos ha llevado a través de 8 meses, un trabajo de equipo, de colaboración, la academia y la sociedad civil. Vamos a presentar lo que llamamos informes sombra, porque son informes que vienen desde sociedad civil. Informes que llamamos intermedios, porque México se presentó en 2018. Y en 2018 México recibió una serie de observaciones. Una serie de observaciones que precisamente llamaban la atención al Estado mexicano para que cumpliera, y se llaman recomendaciones que son vinculatorias, porque la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, y de la cual le vamos a hablar, México la firmó y la ratificó, y entonces se compromete a cumplir. Esta Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, como se conoce, señala una serie de derechos y una serie de obligaciones. Y México recibió muchas observaciones, y entre otras les dijo que no podía esperar 4 años, que es la época en que él presenta sus informes, sino a los 2 años, es decir, en 2020 tenía que presentar, y solicitó al gobierno de México que en este plazo proporcionara por escrito las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones, 4 recomendaciones, C, D, E y H. Y en esas recomendaciones nos decía que velara porque se tipifique el delito de feminicidio en todos los códigos penales, en conformidad con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero a nivel federal. Hoy tenemos este delito, pero existe una gran variedad de interpretaciones. Pedía que se normalizaran los protocolos de investigación policial, y en este marco que hubiera precisamente todas las disposiciones de derecho penal. También pedía que simplificara y armonizara en los estados los procedimientos de la alerta AMBER y el protocolo ALBA, que agilizara la búsqueda, que permita la agilización de búsqueda de las niñas y mujeres desaparecidas. Preguntaba también que se adoptaran políticas y demandaba y protocolos asociados a todo el tema de desaparición y trata de personas. Y evaluara también cómo funciona este mecanismo de la alerta, que precisamente es lo que vamos a presentar. Si realmente existe armonización, coordinación
en el ámbito federal, estatal y estatal y municipal, y que participara sociedad civil y academia. Y por último, pedía que se acelerara un caso que recogió el protocolo facultativo de la CEDAW, que es el caso de un feminicidio de Pilar Argüello Trujillo. Pues estos pendientes precisamente son los que vamos a realizar a través de 3 informes. El primero se llama Tipificación y protocolos de feminicidio, un abismo entre la ley y su aplicación. El segundo, su desaparición, lo que lo titulamos es Cuando no hay voluntad para encontrarlas. Y por último, el de la alerta y su funcionamiento, hablamos que ni armonización ni coordinación, que son los títulos de estos informes. Estos informes parten del resultado de muchos años de trabajo de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, con la Federación Mexicana de Universitarias, pero con una cuestión fundamental, un trabajo con aquellas organizaciones defensoras que están en el territorio, con la Red Nacional de Alertistas, integradas por organizaciones civiles, solicitantes y promoventes de 17 estados del país. Estas organizaciones que conocen qué es lo que pasa, con todas ellas y con la coordinación, que en este caso está en 3 compañeras, ¿sí? que es Marina Aguilar, Leti Burgos y Evangelina Flores, coordinadoras, y con toda la red realizamos una metodología conjuntamente, que consistió en realizar una serie de conversatorios, 5 regionales y 4 estatales, para escuchar qué pasaba con las alertas en todo el país. En algunas incluso, como fue el caso de Guerrero, de Sonora y otros casos, se realizó municipio por municipio un análisis. Se realizó también una entrevista con el grupo precisamente de promoventes y quienes dan seguimiento a esta alerta, quienes acompañan a las familiares de mujeres que lamentablemente sufrieron feminicidio o están desaparecidas. Y es con estas voces de terreno, con estas voces que la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos enriquece de una manera formidable, amplia, con la voz de aquellas que están ahí en el terreno, que lo viven día a día, que acompañan precisamente no solamente la ineficiencia de un Estado que no responde a la pandemia de la violencia, sino que también levantan la voz y acompañan a las víctimas. En este marco, pues del día de hoy les presentaremos en primer lugar, un comunicado de prensa que les daremos al final, y también les vamos a hacer llegar los informes, 3 informes que presentamos de estos puntos, y uno que es el informe sobre el caso Pilar Argüello. En este marco que los recibimos y las recibimos, les suplicamos que pongan sus nombres y su fuente, que nos hagan favor de ponerla en el chat para tener sus correos electrónicos, hacer este directorio, y les damos la más cordial bienvenida. Quiero decirles que como red hemos tenido una participación y una preparación de 8 meses, con reuniones a veces semanales, con entrevistas, como les dije, con conversatorios, pero también preparamos en este caso, compañeras de muchas entidades del país, esta presentación. Y le voy a pasar la palabra a mi querida María Luisa Sosa, del estado de Zacatecas, que hoy va a moderar esta sesión y va a estar con ustedes precisamente para recoger sus preguntas y pasarle la voz. Nos acompañan compañeras de la mayor parte de los estados que conforman esta Red Nacional de Alertistas, y para la cátedra ha sido un privilegio el trabajar con ellas de la mano de su expertise, que son para mí grandes expertas, conocedoras de estos temas que nos duelen tanto, que son los feminicidios. 10 en el país diario. Hoy 10 mujeres desaparecerán porque no hay unas políticas de atención, prevención y erradicación de la violencia coherentes que garanticen su vida y su libertad. Querida María Luisa, te paso la palabra. Muchas gracias, doctora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, UNAM, quien, como ya señalaba, se está trabajando de manera coordinada entre esta institución y la Red Nacional de Alertistas, que también ya lo mencionaba. Somos 17 estados, las organizaciones que hemos solicitado la declaratoria de alerta de género. Le doy la más cordial de las bienvenidas
a las organizaciones, estas organizaciones integrantes de la Red Nacional de Alertistas que nos acompañan, pero sobre todo a los diversos medios de comunicación que nos acompañan y a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión en vivo por la página del Museo de la Mujer, a quienes agradecemos también que nos haya permitido su sede para hacer esta comunicación con toda la población de nuestro país. Y buenos días a todas y a todos. Señalaba la doctora Gloria la metodología que vamos a trabajar para esta conferencia de prensa. Cada una de mis compañeras integrantes de una organización y de un estado distinto presentarán ante ustedes cada uno de estos informes que se derivan de la exigencia de la CEDAW para que México presentara a 2 años de que se le hizo esta recomendación 24 en sus incisos E, C, D, E y F referentes a estos temas mencionados ya por la doctora Gloria Ramírez por el complejo escenario en el que estamos viviendo las mexicanas en este momento. No podía esperar después de este 9º informe en el que las cifras son alarmantes, no se podía esperar esta temporalidad de 4 años, por eso esta solicitud de presentar un avance intermedio en este año 2020. Lo que mis compañeras van a presentar es la visión de sociedad civil ante un informe que el Estado mexicano entrega de manera tardía, pero finalmente ya tiene una manifestación del Estado de sus avances en torno a estos 3 aspectos que está evaluando CEDAW y a un caso específico que también nuestras compañeras de Veracruz presentarán. Quiero dar la palabra a nuestra compañera Silvia Avelina Nava del estado de Tlaxcala, quien nos hablará de por qué desde esta Red Nacional de Alertistas y de la Cátedra UNESCO decidimos hacer este informe sombra y aquí ella nos comentará cuáles son las razones por las que, aparte de ser solicitantes de alerta de violencia de género en nuestras entidades, hemos hecho este esfuerzo coordinado a nivel nacional. Adelante, compañera Silvia Nava de Tlaxcala, por favor. Así es. Muchas gracias, queridas amigas, queridas compañeras de organización. Agradezco a mis compañeras tlaxcaltecas y a las de las distintas entidades que nos acompañan. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. El texto y las ideas que vamos a compartir con ustedes. El Estado mexicano incumple con las recomendaciones del Comité CEDAW al presentar pocos avances, con información inconclusa y con retraso a las recomendaciones del año 2018. El gobierno mexicano incumple en concretar una ruta y contenido de la homologación del tipo penal de feminicidio, al no lograr un acuerdo con los congresos locales, en tanto la tipificación actual del feminicidio sigue sin otorgar certeza jurídica a las víctimas. No existe monitoreo ni seguimiento en la eficacia del delito penal de feminicidio, por lo que no hay resultados confiables. El aumento de hallazgos de fosas clandestinas y exhumaciones dan cuenta de la gravedad del problema de desaparición de mujeres y mujeres jóvenes en el país, que en muchas ocasiones culmina en feminicidios. Siguen operando de manera deficiente la alerta Amber y protocolo ALBA en la desaparición de niñas y mujeres en el país, dejando pasar las primeras 48 horas para buscar y encontrar con vida a mujeres y niñas víctimas de desaparición forzada y por particulares. Las alertas de violencia de género contra las mujeres han sufrido un duro golpe del subsidio presupuestal, reduciéndose en el presupuesto federal 2020 el 100% con respecto al destinado en 2018 y programas esenciales de acciones afirmativas para las mujeres, aún
y cuando se mantiene con algún procedimiento vinculado a las alertas de género en 28 entidades de 32. En estos 2 años, desde la sociedad civil, se ha insistido en la urgencia de simplificar y armonizar el mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres vía alerta de violencia de género contra las mujeres, a fin de hacerla eficiente ante los retos de las nuevas manifestaciones de violencia contra las niñas y mujeres. Se carece de un programa dirigido a las víctimas indirectas, huérfanas y huérfanos por feminicidio. Las víctimas indirectas siguen siendo invisibles para las autoridades en los territorios alertados. Se encuentran fuera de los grupos interinstitucionales y o multidisciplinarios. No tienen protagonismo en la defensa de su causa, ni reciben una atención integral pronta, completa y expedita. Las organizaciones no gubernamentales son totalmente marginadas de los procesos del mecanismo de las alertas de violencia de género contra las mujeres. Incluso las mismas organizaciones solicitantes y o promoventes, las organizaciones no gubernamentales, seguimos exigiendo formalmente ser parte de los procesos. Urge llevar a cabo una coordinación eficiente entre los 3 poderes, los 3 órdenes de gobierno y los organismos autónomos para lograr avances sustantivos en la erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres. Esta coordinación debe focalizar esfuerzos en el ámbito municipal. En 2018, recibió una serie de recomendaciones del Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. CEDAW son sus siglas en inglés, respecto al cumplimiento de la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres. La recomendación realizada a México es la obligación de tipificar el delito de feminicidio en todos los códigos penales de conformidad a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como normar los protocolos de investigación de la actuación policial en todo el país y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio. Agilizar la búsqueda de las niñas y mujeres desaparecidas. Mitigar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Y evaluar el mecanismo de alerta de violencia de género a fin de garantizar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal. En este marco, y a 2 años de las observaciones finales del Comité CEDAW, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Red Nacional de Alertistas integrada por solicitantes y promoventes de 17 entidades del país, elaboramos el informe Sombra CEDAW intermedio, en donde se recopila y se sistematiza información de cada una de las entidades federativas. Gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Silvia Avelina Nava del estado de Tlaxcala, quien nos hace esta introducción de estas cifras, estas razones del por qué presentamos este informe Sombra. Vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Adriana Lecona Escartín de la Ciudad de México. Ella nos hablará de un tema específico como es el de feminicidio. Solamente quiero señalar que según las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, tan solo en 2020 se reconocen 939 feminicidios, pero hay 2.791 homicidios dolosos, según las cifras oficiales.
que, como sabemos, en México la cifra negra siempre es superior al 90% y evidentemente dentro de esta mínima cantidad de delitos que se reportan y aparecen en estas cifras oficiales, pues el grado de impunidad, es decir, de las que se resuelven, es ínfimo. Adelante, por favor, compañera Adriana Lecona Escartín, con el tema feminicidio. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todas las compañeras, a la doctora Gloria Ramírez, Cátedra UNESCO de la UNAM de Derechos Humanos, a la Red Nacional de Alertistas y a los medios de comunicación que están aquí presentes, a las compañeras feministas y al público en general que nos hace el favor de escucharnos y atender esta conferencia de prensa. Muy bien, pues México no ha cumplido con la recomendación 24C relativa al feminicidio. La homologación del feminicidio a nivel federal es un asunto pendiente, que incluso se ha politizado. Es necesario que el Estado mexicano cumpla con esta recomendación y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre feminicidio. Los principales obstáculos que se encontraron en la aplicación de la tipificación del feminicidio y del protocolo de investigación policial son los siguientes. Número 1, asimetrías legislativas en la integración de elementos del tipo penal. Número 2, dificultad en la reclasificación de los homicidios dolosos como feminicidios. Número 3, resistencia de las fiscalías y juzgados penales a clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidios. Número 4, casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado que no son en general consideradas casos de feminicidios. Falta de capacitación con perspectiva de género en los protocolos de investigación para el funcionariado público. Urgencia de considerar los suicidios y el infanticidio en la investigación por feminicidio. Revictimización de las familias de víctimas de feminicidio. No se investiga ni se registra en general el delito de tentativa de feminicidio. Los operadores jurídicos no están obligados a acreditar las denuncias previas de violencia, sino a las circunstancias fácticas que desembocan en la privación de la vida. Y número 10, existencia de una centralización de las fiscalías especializadas y ministerios públicos. Cabe señalar que, de acuerdo con el informe del Estado mexicano que entregó en agosto de 2020, en el anexo 2 se menciona que el delito de feminicidio se encuentra tipificado en diversos códigos penales de cada entidad, con elementos y sanciones diversas a nivel estatal. No obstante, la información que presenta el Gobierno de México es errónea, ya que no coinciden las sanciones para las entidades de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Por otra parte, el informe del Estado mexicano menciona que la Comisión CEDAW elabora una propuesta de reforma legal con varias dependencias nacionales para estandarizar este tipo penal. No obstante, no existe evidencia de esta propuesta. Cabe señalar que el Poder Legislativo se ha discutido este tema aún sin resultados. Respecto a los protocolos de investigación ministerial y aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio, el informe del gobierno menciona que 29 entidades federativas cuentan con un protocolo para la investigación del delito de feminicidio o por razones de género. Sin embargo, no hay protocolos unificados o especializados y como ejemplo tenemos el caso de Tlaxcala, que indebidamente incluye en el mismo protocolo diversos delitos en donde se encuentra el feminicidio. Cabe mencionar que el informe establece que el Estado mexicano cuenta también con protocolos nacionales de investigación ministerial, policial y pericial
con perspectiva de género para el delito de feminicidio y el de violencia sexual, elaborados por FEBIMTRA, que son actualmente utilizados por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, desde la publicación de los protocolos en el año 2015, no se ubica ningún tipo de actualización, es decir, se tienen alrededor de 6 años utilizando los mismos protocolos. En este sentido, las recomendaciones al apartado del delito de feminicidio son las siguientes. La figura de feminicidio debe armonizarse y homologarse a nivel nacional de acuerdo a los parámetros jurídicos nacionales e internacionales, con la más amplia protección a las víctimas indirectas, por lo cual se debe estudiar y fundamentar cuál es el mejor procedimiento para reconocer un solo tipo penal, como el feminicidio en la República Mexicana. La capacitación al funcionariado público debe enfocarse en prevenir y atender la violencia feminicida contra las mujeres con perspectiva de género y a tratar el feminicidio como tema específico a través de sistemas de enseñanza profesionales y con certificación por medio del apoyo de las universidades públicas. Que se actualicen los protocolos de investigación del delito de feminicidio bajo los estándares de debida diligencia, perspectiva de género y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, se tomen medidas para que se realice una correcta tipificación del delito de feminicidio, considerando los criterios de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Mariana Lima Buendía. En consecuencia, que toda muerte violenta de mujer, incluyendo los infanticidios y los suicidios, sea investigada como feminicidio y sea la investigación bajo el debido proceso la que lo descarte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana Cona, quien nos presentó el informe con relación al tema de feminicidio, el incumplimiento del Estado mexicano en torno a muertes violentas de mujeres, sea feminicidio, homicidio doloso, suicidios e infanticidio. Vamos a dar paso ahora a la participación de nuestra compañera María del Carmen Nava Pérez del estado de Colima. Ella nos va a presentar esta síntesis del trabajo que se realizó en torno a cómo está funcionando la alerta AMBER y el protocolo ALBA, que como todas y todos ustedes saben, son los mecanismos de búsqueda para personas desaparecidas. Adelante, María del Carmen, por favor. Buenos días a todos y todas. Me da gusto estar aquí con las compañeras alertistas, ojalá muchos medios de comunicación y con la doctora Gloria, que ha estado pues de manera muy entusiasta compartiendo con nosotras este trabajo. Como dice Gloria, cuando no hay voluntad para encontrarlas, las mujeres desaparecidas probablemente puedan localizarse en las fosas clandestinas. Y esto sí que es algo terrible para nuestro país, ¿no? Además de otras acciones, los protocolos, el protocolo ALBA y el programa de alerta AMBER y el protocolo ALBA tienen aquí mucho que ver para que este problema pueda. Sin embargo, a pesar de que las alertistas cuentan con esos mecanismos, con el programa Alerta AMBER y el protocolo ALBA, estos no son aplicados de forma correcta en ninguna entidad, ya que entre sus principales obstáculos destacan: 1. La activación de las fichas de búsqueda tarda hasta 72 horas. 2. La falta de difusión en las primeras 24 horas por las instituciones que integran el comité. Falta actualización y seguimiento a las investigaciones. No existen campañas de información
sobre la activación de los protocolos. No existen también, bueno, no, existe una revictimización y estigmatización de las víctimas. Falta de acceso a la información sobre el seguimiento de la búsqueda de las niñas y mujeres desaparecidas. Las activaciones no son clasificadas adecuadamente y no se investigan. No hay capacitación y sensibilización de las y los operadores de dichos instrumentos. Hay una ausencia de acompañamiento a las víctimas indirectas de personas desaparecidas y no hay coordinación en la aplicación efectiva de los mecanismos. No todas las entidades federativas cuentan con políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, y donde existen, la aplicación no es eficaz ni eficiente. Es por eso que se hacen las siguientes recomendaciones para el programa Alerta Amber y el protocolo ALBA. Armonizar el protocolo ALBA en todos los estados de la República y de igual forma conformar los comités técnicos de colaboración a nivel nacional e informar de los resultados de la implementación de forma periódica y pública. Armonizar la alerta AMBER en todos los estados de la República e informar los resultados de la implementación de forma periódica y pública. Que se asignen recursos suficientes para la operación de las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas y para la aplicación de la recién aprobada Ley General en materia de desaparición forzada de personas y por particulares. Se requiere también contar con perspectiva de género en toda la intervención que se realice en términos de atención de la desaparición de personas, en las investigaciones de mujeres desaparecidas y en la atención a las mujeres que buscan a sus familiares. Gracias. Muchas gracias a nuestra compañera María del Carmen Nava, quien nos habló de las dificultades que hemos encontrado en la implementación de la alerta AMBER y el protocolo ALBA. Como lo mencionó, este informe se titula Cuando no hay voluntad de encontrarlas. Vamos a dar paso ahora a hablar del mecanismo que hace que surja la Red Nacional de Alertistas. Todas las organizaciones que integramos esta red somos solicitantes, promoventes de las declaratorias de alerta de violencia de género. Por eso, una de las recomendaciones incumplidas y una solicitud expresa de CEDAW sobre este informe intermedio es sobre este mecanismo, alerta de violencia de género en contra de las mujeres. Esto nos hará presentación la compañera Yolanda Mercedes Garmendia Hernández. Ella es del estado de Quintana Roo. Adelante, compañera Yolanda, con el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la Cátedra de la UNESCO por permitirnos formar parte de este ejercicio académico interinstitucional y a nuestras compañeras de la Red Nacional de Alertistas, al Museo de la Mujer por recibirnos, porque finalmente, si no estamos unidas en esto, ¿con quién vamos a trabajar? El Estado mexicano ha incumplido con la recomendación relativa al mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres. ¿Esto qué significa? En efecto, el Estado mexicano ha incumplido en garantizar
una utilización amplia y armonizada del mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, conocido como ABGM, ya que no existe una coordinación efectiva en los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como la nula interacción o participación de parte de los municipios con la declaratoria de ABGM, ya que se tiene en ocasiones desconocimiento por parte de las diversas instituciones y funcionariado público sobre las acciones que corresponden a los gobiernos locales. Eso sin mencionar que no hay una norma ni una sanción que los haga cumplir con las declaratorias de la ABGM. Asimismo, en la mayoría de las entidades entrevistadas, no existe una armonización entre los programas y sistemas para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a nivel estatal y municipal. Además, no existe un mecanismo que permita que las acciones y programas tengan continuidad cuando se dan cambios políticos entre los titulares del Ejecutivo. Por otra parte, y pese a la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, por ser promoventes y o solicitantes de las alertas de violencia de género contra las mujeres, no se ha garantizado su participación en los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios, por no estar específicamente contemplada ni en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni su reglamento. Además, en la mayoría de las entidades federativas tienen poco o nulo acceso a la información derivada de las acciones de cumplimiento de las medidas de la declaratoria. En el caso de las alertas de violencia de género contra las mujeres declaradas como improcedentes, pero con recomendaciones específicas, se desconoce el informe del grupo de trabajo que analizó e investigó la alerta de violencia de género contra las mujeres, lo cual no permite tener un panorama completo de la situación que guarda la violencia feminicida en estas entidades. Por consiguiente, no existe un seguimiento de la implementación de las recomendaciones emitidas para el caso. Respecto al informe del Estado mexicano, menciona la alerta de violencia de género. Se han impulsado políticas sobre la seguridad, prevención, justicia y reparación. No obstante, la única información que proporcionan son las medidas que se encuentran en la declaratoria. En la declaratoria de las alertas de violencia de género, sin aportar evidencia que puedan corroborar lo establecido en el informe, ni desglosan información por entidad federativa, careciendo de unificación de criterios respecto a la aplicación de los indicadores de cumplimiento y de resultado. No incluye los indicadores de impacto, que son esenciales en materia de violencia de género y de manera específica en el delito de feminicidio. De conformidad con los estándares establecidos para su medición por la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belén do Pará. Cabe señalar que la reparación del daño es prácticamente inexistente. Por otra parte, a partir de diciembre de 2019, se discute en la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, actualmente la iniciativa se encuentra pendiente en la Comisión Revisora, es decir, lleva más de un año en revisión. Finalmente, las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW no han sido cumplidas por el Estado mexicano. Nos preocupa particularmente que el mecanismo de la alerta de violencia de género pueda desaparecer o transformarse en una herramienta institucional que excluya una efectiva participación de la sociedad civil, como algunas iniciativas legislativas en curso pretenden transformarla. Al respecto, hemos presentado una serie de observaciones en la materia al Congreso de la Unión. Actualmente se observa una falta de compromiso y responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal
así como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Recomendaciones a las alertas de violencia de género contra las mujeres. Primera, se recomienda establecer tiempos de cumplimiento para las medidas establecidas en la alerta, además de hacer cumplir las que ya están establecidas en el reglamento. De no ser así, deben generarse procesos que sancionen a los funcionarios y autoridades que no responden a lo establecido y generar acciones para que no puedan retrasar el proceso. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas recomendadas, el cual incorpore indicadores de resultados e impacto para medir los avances y fortalecer las acciones de prevención, seguridad y justicia recomendadas por los grupos de trabajo. Lo que no se mide no se puede evaluar. Se reitera la recomendación del Comité de la CEDAW que garantiza la participación de la sociedad civil, expertos del mundo académico sobre derechos humanos y género, así como familiares de víctimas. Eso es cuanto, compañeros. Muchísimas gracias, compañera Yolanda Mercedes Garmendia Hernández de Quintana Roo, quien nos presentó la parte del informe relativa al mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, que se ha denominado ni armonización ni coordinación. Como ya lo escucharon ustedes, esto no está ocurriendo en el Estado mexicano, a pesar de que es el mandato de la ley y una exigencia a nivel internacional. Pues para dar cuenta de cómo todo esto que se ha mencionado en estos 3 informes previos se manifiesta en casos concretos, tendremos ahora la participación de nuestra compañera María Adriana Fuentes Manso del estado de Veracruz. Ella es de Equifonía, la organización que llevó este caso de Pilar Argüello Trujillo ante el comité de la CEDAW, exigiendo que se hiciera justicia en el caso de este feminicidio ocurrido en el año 2012. Lo que vamos a escuchar nos muestra el tortuoso camino que siguen las víctimas colaterales en estos casos y el nulo acceso a la justicia que se genera de manera masiva en el Estado mexicano. Adelante, compañera María Adriana, para que nos hable de esta exigencia de CEDAW sobre el caso Pilar Argüello Trujillo. Muchísimas gracias, María Luisa. Buen día a todas y todos. Agradezco a la Cátedra UNESCO, a la Red de Alertistas, al Museo de la Mujer y a las y los compañeros periodistas que el día de hoy nos acompañan. Pues como nos acaba de dar el preámbulo nuestra querida compañera María Luisa, efectivamente es lo que en este momento, derivado de la recomendación 24H, en el caso de Pilar Argüello Trujillo, y la cual fue retomada de la queja que se presentó ante el Comité CEDAW en el marco del artículo 8 del protocolo facultativo de la Convención CEDAW, reconocemos que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha indicado la práctica de diversos peritajes y o diligencias. Sin embargo, aún no se ha informado cómo el resultado y los aportes de las investigaciones han otorgado el esclarecimiento del caso. Asimismo, como las pruebas que todavía están pendientes por recabarse, por lo que es necesario que el Estado nos indique el plazo razonable que debe mediar para que se pueda llegar a su conclusión. Como bien lo señalaba María Luisa, desde el 2012 es que este caso sucedió. Y tuvo que pasar todo este trámite ante el comité de la CEDAW para que se diera impulso a su reapertura. Y entonces lo que queremos saber es justo ese plazo razonable. Si bien también la investigación continúa, es importante que otras dependencias de nivel federal se sumen a la estrategia de atención a las recomendaciones de la comunicación 75-2014. Por ejemplo, no se nos ha convocado por el mecanismo de comisión CEDAW del que se habla en el informe del Estado mexicano
para el seguimiento al cumplimiento de esta recomendación 24H. El caso de Pilar, como lo señala la recomendación del 9º informe, debe brindar elementos para alentar la resolución de otros casos similares en el futuro. En el informe que hoy presenta, esto no se ve incorporado. Entonces, como resultado, como bien lo decían, estos casos concretos pues dan cuenta de lo que se está viviendo en nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera María Adriana Fuentes, del estado de Veracruz. La Red Nacional de Alertistas se ha construido bajo una serie de alianzas internas que hemos hecho entre solicitantes y promoventes de las declaratorias de alerta de violencia de género para que paren los feminicidios, el homicidio doloso de mujeres, la inducción al suicidio y la comisión de infanticidios. Y luego hemos hecho una serie de alianzas más amplias como esta con Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y con el Museo de la Mujer porque tenemos objetivos comunes. Nos asumimos como constructoras de paz. Queremos paz, exigimos paz para las mujeres y que tengamos toda la posibilidad de vivir libres de violencia y con pleno acceso al desarrollo. Abrimos ahora las preguntas y respuestas que tenga la prensa para la Red Nacional de Alertistas, para Cátedra UNESCO, y ante lo manifestado en este informe intermedio, informe sombra, hecho por el esfuerzo conjunto de todas nosotras. Les pediríamos a efecto de poder contestar las dudas, inquietudes y preguntas que ustedes tengan, nos pudieran escribir tanto en el chat interno de esta sala Zoom como en la transmisión en vivo de Facebook Live, y se puede hacer tanto por escrito como solicitando la palabra aquí internamente para poder llevar un orden, escucharnos y poder hacer eficiente esta comunicación. Adelante con las preguntas, dudas e inquietudes que se hayan derivado de este análisis del informe sombra intermedio ante el 9º informe de México a la CEDAW. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué hacer para lograr una respuesta favorable por parte del gobierno federal? Esa sería la primera pregunta que nos está llegando vía transmisión en vivo de Facebook Live. Mientras se generan las demás preguntas, ¿alguna de nuestras compañeras quiere dar esta respuesta? Doctora Gloria, Leti, Marina, Eva, que son las coordinadoras de la Red Nacional de Alertistas y la coordinadora de Cátedra UNESCO. Adelante. Querida Malu, pues a mí me parece muy importante efectivamente que la coordinación que ha tenido esta experiencia importante pueda opinar. Yo voy a dar una breve respuesta, pero me parece la pregunta fundamental. O sea, yo creo que es muy importante, y lo vimos incluso en el proceso que hemos trabajado desde el año 2000, he trabajado este tema de la CEDAW y su seguimiento, y primero aprendí cómo el gobierno incumplía, y después he ido aprendiendo cómo podemos sumar, porque se supondría que estos informes sombra no deben de estar en contraposición con el Estado, sino perseguimos en principio el mismo fin, es decir, preservar la vida, la integridad y la libertad de las mujeres, y esa es una obligación del Estado mexicano. Lamentablemente, ha habido en la historia de nuestro país, nosotros tuvimos, bueno, un partido político que estableció una verticalidad y realmente no se pudo establecer un derecho de participación ciudadana pleno, como todavía hoy estamos exigiendo que sea auténtico. Sin embargo, los mejores resultados que hemos tenido es cuando hemos logrado establecer un diálogo, como fue en el informe que presentamos en 2018, con algunas instancias del Estado y de muy alto nivel. Quiero decirles que en la Suprema Corte de Justicia, la ministra Piña, estuvimos en un diálogo permanente
e incluso pudimos sumar hacia algunos puntos que deseamos fueran fundamentales, que respondiera el Estado mexicano. Varios aspectos, incluso en ocasiones nos decía, pónganos una recomendación, nosotros no ponemos las recomendaciones, las pone el Comité CEDAW, pero es obvio que podemos sumar cuando hay diálogo, cuestión que lamentamos en esta ocasión para este informe no se ha tenido. No tuvimos una convocatoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto de la Mujer, ni de la CONAVIM, que es la encargada de este ámbito vinculado con estas recomendaciones, para poder dialogar sobre el informe que iba a presentar el Gobierno de México. Y es en este marco donde seguimos con una política de simulación. El aparentar, porque el gobierno entregó un informe donde aparenta cumplir y tiene múltiples inconsistencias, es más, graves equivocaciones en cuanto a la seriedad de elaboración de ese informe. De manera que me parece fundamental que pudiéramos con sociedad civil tener ese respeto de interlocución y de escucha, incluso poder realmente cumplir las recomendaciones como es la participación de las organizaciones civiles en los mecanismos de seguimiento de la alerta. Entonces, yo creo que un aspecto para hacerlo, porque no tenemos la varita mágica para reformar y cambiar y quitar la impunidad que acompaña y sobre todo disminuir, hasta erradicar la violencia de género en las mujeres en sus máximas expresiones que son el feminicidio y la desaparición, pero desde luego que podemos sumar. Y para eso se necesita diálogo y una verdadera vocación de respeto a la participación ciudadana. Nuestra participación siempre ha sido abierta y en la mejor disposición de poder dialogar y sumar esfuerzos. Ese sería mi punto de vista, querida Malú. Pero me parece importante que la coordinación pueda apoyar o opinar. Sí, alguna de nuestras compañeras de la Coordinación Nacional. Adelante, Evangelina. Claro que sí, con muchísimo gusto. Iría Evangelina y luego Leti. Sí, gracias. Adelante, Evangelina. Gracias, gracias. Buenos días a todas las que nos están acompañando por Facebook y a los periodistas y periodistas que nos están escuchando o viendo en vivo. Agradeciendo al Museo de la Mujer que nos abre sus espacios y también al equipo de la Cátedra CEDAW, con quienes hemos estado trabajando estos meses para la sistematización de este gran trabajo que se ha hecho. Desafortunadamente, como dice la doctora Gloria, a eso nos hemos enfrentado desde que solicitamos las alertas de género en el país. Colima la solicitó en el 2014, diciembre del 2014, ya con el nuevo mecanismo de la alerta. Pero como toda norma jurídica, estos mecanismos, conforme van teniendo su práctica, debemos irlos adecuando y reformando a las propias necesidades que la sociedad va teniendo. Y en este caso, la violencia hacia las mujeres ha ido acrecentándose con formas cada día más, ¿cómo le podré decir que no sea tan violento? Pero de una forma más crudas, la muerte de las mujeres. En ese sentido, es como nosotros de una y de otra manera hemos procurado entablar un diálogo directo con la Secretaría de Gobernación, del anterior gobierno federal y con este gobierno federal. Hasta la fecha, no nos han sido contestadas 3 oficios que hemos solicitado, precisamente porque nuestra red congrega a 17 entidades federativas en donde tenemos las solicitudes de alerta de género y algunas rechazadas. Luego entonces no hay una interlocución, no hay una coordinación con la sociedad civil. Y eso es una recomendación que hace precisamente el Comité de la CEDAW a México, que nos debe de incorporar ante el trabajo tan fuerte que se ha venido dando con las alertas de violencia de género. Pero tal parece que hay un rechazo. Si antes había un rechazo, hoy hay un rechazo al 100%. Nada que ver con las organizaciones de la sociedad civil y bueno, solamente casi les falta decir que nada más extendemos la mano para recibir dinero. Bien, aún a pesar de esa
actitud, nosotros queremos decir que estamos dispuestas a dialogar, que estamos dispuestas a aportar nuestros hallazgos en las entidades federativas. Y desde un principio les digo, seguridad, fiscalías, policías son los factores, los ámbitos en donde debemos de trabajar más. Hay una resistencia a ser capacitados y a asimilar esa capacitación. Gracias. Muchas gracias, compañera Evangelina. Le damos el paso a nuestra compañera Leti Burgos para cerrar esta pregunta. Tenemos ya una serie de preguntas que nos están haciendo llegar, tanto en el chat interno como por Facebook Live, todas muy interesantes que debemos atender. Adelante. Adelante, María Luisa. Creo que lo he puesto en el chat. Lo que hay que hacer valer en toda democracia y en todo Estado de Derecho son la legalidad, las instituciones que hemos creado. Y hemos creado desde el feminismo, InMujeres, CONAVIM, CNDH, ¿sí? Que son las que observan, que tendrían que observar las garantías para hacer valer nuestros derechos humanos, entre ellos la alerta de violencia de género. Así que creo que ese es el gran reto en este país. Hoy por hoy, estas instituciones sus actuaciones, ¿verdad? Están muy por debajo de lo que estaríamos esperando en un Estado de Derecho. Gracias, María Luisa, y adelante con las demás preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Leti. Nos llega una pregunta específica que vamos a dirigir a nuestra compañera Maricruz Ocampo, ya que la pregunta es si hay seguimiento a la solicitud del Estado de Querétaro. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a todos y es un placer verlas, aunque sea por este medio. No, en el caso del Estado de Querétaro se solicitó la alerta en octubre del 2015 y se declaró improcedente en febrero de 2017, aun cuando no se había cumplido ninguna recomendación que hizo la CONAVIM al gobierno del Estado de Querétaro. Hemos insistido mucho en el que se cumplan con las recomendaciones, se han dado cumplimiento a algunas, pero ya fuera del mecanismo de la alerta, ya no lo reconocen como parte de la alerta, como es, por ejemplo, la implementación del protocolo para investigar feminicidio con perspectiva de género, que se han dado, pero posterior a esta declaración. Y bueno, fue visto en Querétaro como un triunfo político por parte del gobernador el hecho de que a la alerta de violencia de género en Querétaro se le declarara improcedente porque se le dio un reconocimiento de voluntad política y que no era necesario porque el gobernador tenía toda la disponibilidad de hacer las cosas. Creo que eso pues es uno de los temas que hemos hablado mucho en nuestro grupo con la Red Nacional de Alertistas, porque tenemos situaciones parecidas a la de Querétaro, como fue el caso de Tlaxcala, otros estados de la República donde se les declara improcedentes y que han tenido que recurrir al amparo, estados con situaciones de muchísima violencia y que han tenido que recurrir al amparo para que se le dé seguimiento, y otros estados, como es el caso del estado de Guanajuato, que en este momento tiene de los índices más altos de violencia en el país, donde también se declaró improcedente argumentando datos similares a los que se utilizaron en Querétaro, como es el caso de la voluntad política de los gobiernos estatales. Entonces, no, en Querétaro no se le está dando seguimiento. Una de las cosas que hemos esperado es la posibilidad de volverla a solicitar, pero en cuanto se termine las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque consideramos que en la situación en la que se encuentra ahorita la norma, pues tendríamos un resultado muy similar, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Maricruz por esa respuesta. Y tenemos una siguiente pregunta. Preguntan si las fiscalías cumplen con su trabajo a favor de las mujeres. ¿Quién nos puede dar respuesta de las compañeras integrantes de la Red Nacional de Alertistas o de la coordinación? Si les parece, yo puedo compartirles. Adelante, Sandra. Gracias, María Luisa, mucho gusto. Soy Sandra Sierra, promovente de la alerta de violencia de género de Durango. Y les pudiera comentar que, pues no, o sea, en particular en el estado de Durango, las fiscalías no cumplen con su trabajo a favor de las mujeres, un punto toral
En Durango en particular es el tema de las órdenes de protección, que es un mecanismo que está en la ley desde el 2007, y aquí en Durango, y a pesar de que hay un resolutivo muy claro en la declaratoria de alerta de violencia de género, pues no ha sido un mecanismo que se ha podido implementar de forma cotidiana, ¿no? Entonces, a pesar de los constantes requerimientos, de las constantes solicitudes por parte de la CONAVIM, pues no hemos podido conseguir esto. Entonces no cumple, no sé si a partir, ni siquiera en torno a las órdenes de protección, pues en otros mecanismos que se pudieran haber generado, tampoco tenemos ningún apoyo en este sentido, tampoco cumplen en el tema tampoco de revisar con perspectiva de género el tema de las sanciones sobre la violencia. No tenemos tampoco sentencias por casos de violencia familiar. Entonces las leyes están nada más escritas. Gracias, compañera Sandra Sierra. Adelante, compañera Marina, para ahondar en esta respuesta. Gracias. Bueno, buenos días a todas. Sí, efectivamente, no hay un cumplimiento de las fiscalías en esta tarea cotidiana que tendrían que estar haciendo, y lo decimos porque nos consta, porque damos acompañamiento a víctimas de violencia en estas instituciones, en las fiscalías, en las especializadas de delitos sexuales y violencia familiar, por ejemplo. Muchas de las carpetas, la mayoría, no se está judicializando, ¿sí? La mayoría de estas, y luego con el periodo de la pandemia, aún todavía más se acrecenta esta problemática. ¿Por qué? Porque ahora están funcionando solamente con guardias, ¿no? Es decir, están funcionando como si fueran días festivos o días inhábiles, ¿no? Así estamos funcionando toda la pandemia. En ese sentido, el acceso a la justicia pues, se ha obstaculizado, ¿no? Así pudiéramos decirlo, y los procesos están muy lentos, demasiado lentos, diría yo. Y hoy, bueno, pues lo estamos observando en Guerrero, justamente hoy, hace ratito, hubo una marcha de protesta en la fiscalía porque no se le está dando seguimiento a esta carpeta que ustedes ya saben que está todavía en un proceso que tiene que ver con un candidato que se está promoviendo y que tiene antecedentes de violación. Y que en ese sentido, bueno, hay omisión por parte de las instancias para el acceso a la justicia de las mujeres que están viviendo violencia. Y el Estado, solamente decir que el Estado tiene una obligación por mandato constitucional. Esta obligación constitucional con promover, con respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y que en un momento dado, cuando estos derechos son transgredidos, las autoridades, ¿sí?, encargadas de estos espacios que tienen que ver con la procuración y el acceso a la justicia, también tienen otra obligación. Y la obligación directa es de prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿sí?, estos derechos que han sido transgredidos. Y en ese sentido, bueno, estamos observando que no están cumpliendo con este deber también constitucional que tienen estos servidores públicos. Y que justamente por eso nosotras en Guerrero hemos solicitado, ya tenemos 2 alertas declaradas y no han sido suficientes. No porque el mecanismo no sea efectivo, sino porque las autoridades que están a cargo de dar cumplimiento a estas acciones no lo están haciendo con una responsabilidad que tienen por mandato judicial. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta dirigida a nuestra compañera Silvia Nava de Tlaxcala, que habla de que cómo se hará llegar este informe a las autoridades de Tlaxcala o si ya se dio y si los alcances reales que se buscan.
y si ahora en el proceso electoral se va a llevar esta información a los futuros candidatos. Adelante, compañera Silvia. Sí, bueno, primero quería agregar, y estaba esperando el momento oportuno, pero gracias. Sobre el asunto de las fiscalías, quiero compartirles que yo debo reconocer y agradecer al señor procurador de Justicia del Estado de Tlaxcala, que ha tenido y tiene una comunicación ágil y eficiente conmigo. Sin embargo, la voluntad personal no es suficiente porque tiene un equipo que desafortunadamente lo he señalado de manera puntual y verbal. No tiene la voluntad de hacerlo, es decir, no están ejerciendo la práctica de la perspectiva de género y de manera consciente están actuando con resistencia cultural. Tal es el caso que recientemente, la semana pasada, hablaba con una beneficiaria respecto de cómo desde el inicio, aun cuando el señor procurador me atendió a través de la subprocuradora, aun cuando se levantó la denuncia por un hecho grave de violencia de género y violencia intrafamiliar, hay que revisar porque me dijo que no había vínculos familiares. Y después calificó las agresiones como un asunto de carácter de curso legal, lesiones. Y después, ante esa situación, se hizo la ampliación de declaración y luego, desafortunadamente no me avisaron, llegaron hasta una conciliación, cuando en términos de estos temas no existe conciliación. No se puede considerar la conciliación, perdón por el pleonasmo. Pero ese tipo de cosas son producto de la resistencia cultural. Y nosotras tenemos que darlo a conocer y tenemos que expresarlo de manera puntual. Ahora, ¿cómo se va a hacer llegar? No se preocupen, yo voy a tomar mi auto, voy a llevar el documento, voy a pasar por la oficina del señor gobernador a entregarle el despacho, voy a ir a la oficina del secretario, donde amablemente siempre me hace favor de atenderme, voy a entregárselo de forma escrita y vía WhatsApp al señor procurador, se lo voy a enviar a la directora del Instituto Estatal de la Mujer, y por supuesto que de manera puntual, si me lo reciben, que es realmente una actitud y un derecho que debemos tener los ciudadanos ante quien busca nuestra representación, pues sí, lo tendrán los candidatos a gobernadores, en este caso mayormente candidatas. En Tlaxcala se perfila ya como un hecho determinado que tendremos gobernadora del estado porque hay 4 candidatas mujeres y un varón. Entonces, con mayor razón, el compromiso debe estar ahí. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Yo creo que hemos avanzado de manera sustantiva desde hace aproximadamente 4 o 5 años en que estos temas eran tabú. Yo quiero recordar de manera breve que la primera persona que promovió medidas cautelares para un presidente municipal que se atrevió a expresar que las mujeres solo servíamos para prostitutas y para criadas, tuvo medidas cautelares el expresidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Y finalmente, la primera vez que una presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Angélica Temol Sindurante, emitió esas medidas cautelares. Fue histórico. Pero impulsado por Claudia Aguilar Trujillo y su servidora. Ahora, de ahí en adelante han venido una serie de hechos que han desmitificado la resistencia que había de las autoridades para asumir que es un problema serio. El otro es que estos espacios, este trabajo conjunto y la suma de esfuerzos que agradezco mucho y reconozco a todas mis compañeras, a la doctora Gloria Hernández y a los medios, a quien yo debo agradecerles muchísimo, se ha dado a conocer ampliamente cuál es el objetivo superior para conocer, cuestionar, hablar, decir, no callar y solicitar que haya respuestas. Creo que en esa medida tenemos un proceso que es totalmente impulsado por la ciudadanía y que es imposible de detener. ¿Cuál es el objetivo superior? Obviamente disminuir estos índices de violencia, pero debemos comprender que la suma de esfuerzos corresponde a todas las mujeres y de manera particular, qué bueno que toca el tema quien hizo esta pregunta, de manera particular toca hacer alianzas con las mujeres que aspiran a participar y a dirigir este estado en las diferentes
espacios, en los diferentes espacios de representación y de toma de decisiones, lo cual es una estrategia que también debemos aplicar y convocar y sumar en las 15 entidades de la República donde va a realizarse la elección de autoridades. Vivimos un momento histórico, pero también un punto de quiebre y un punto de inflexión para el avance. Y yo celebro y agradezco mucho la suma de esfuerzos que tenemos en estos espacios. Gracias. Muchas gracias, compañera Silvia. Les voy a solicitar a mis compañeras hagamos respuestas concretas porque tenemos una larga lista de preguntas y el evento fue pactado para cierta temporalidad y considerando que el Museo de la Mujer siempre tiene una agenda muy llena de eventos, vamos a ir dando respuesta concreta. Vamos a fusionar 3 preguntas que más o menos versan sobre la misma dinámica. Hay una pregunta que dice, ¿qué hacer con la simulación institucional? Otra que habla que, ¿cuál es el motivo por el cual las fiscalías no cumplen con sus atribuciones? Si es porque no cuentan con el personal capacitado, por falta de políticas públicas, de recursos humanos, económicos o porque es vinculado a algo que hemos denominado falta de voluntad política. Y una más, ¿de qué manera creen que se debe dar una capacidad integral a los operadores de justicia respecto a la investigación con perspectiva de género, debido a que no se ve gran avance en la práctica en el día a día? ¿Alguna de las compañeras de la coordinación, alguna de las compañeras de alguna organización que quiera dar respuesta a estas 3 preguntas? Adelante, compañeras. Leti, ¿nos apoyas con esta respuesta? Perdón, Yolanda, y luego le pediríamos a Leti de manera muy concreta. Adelante, Yolanda. Tienes apagado tu micrófono. Miren, en el caso de la Fiscalía de Quintana Roo, y creo que en general en todas las fiscalías, el primer punto es la capacitación. Toda la nueva reforma en materia de impartición de justicia tiene como piedra angular los ministerios públicos. Y aquí es donde tenemos que batallar, no nada más en Quintana Roo, sino en toda la República, en la capacitación y certificación de los ministerios públicos para que puedan hacer de manera cumplida su trabajo. En parte por la falta de capacitación, porque quitar todas esas malas mañas con las que se habían manejado los ministerios públicos y toda la corrupción durante tantos años no está siendo fácil. La segunda cosa que es importante son los niveles de sueldo de esos ministerios públicos y la sobrecarga de trabajo. En el caso de Quintana Roo teníamos, cuando nosotros empezamos a ver el tema de la alerta de género, había más de 7,000 casos pendientes, carpetas de investigación pendientes de ser procesadas. Entonces, aunque el fiscal del estado de Quintana Roo tiene buena voluntad y hemos logrado como ciudadanía una atención al tema de la violencia desde la creación del centro, la reforma y creación del Centro de Justicia para las Mujeres, que es suficiente en mínima parte, pero con la intención de que vaya creciendo. La creación y la obtención de recursos para hacer un centro de justicia en Playa del Carmen, se ve la buena disposición del señor, pero el problema es que los ministerios públicos no están ni suficientemente capacitados, ni hay el número suficiente de ministerios públicos para hacer las investigaciones de los homicidios y muertes violentas de mujeres como feminicidio. Porque la intención tendría que ser iniciar cualquier investigación de muerte violenta de las mujeres como feminicidio y a través de la investigación correcta de descartar si eso no es. Pero a final de cuentas, 2 cosas son importantes. El recorte presupuestal y la falta de capacitación que no se ha encontrado dentro de los diversos mecanismos en las entidades federativas, cómo lograr que la capacitación de estos personajes tan importantes que son los ministerios públicos logren entender qué es la visión de género y por qué es importante atender lo de los derechos humanos.
pero finalmente creo que es un ejercicio que se tiene que seguir haciendo a lo largo y ancho de la República. Gracias. Adelante, Leti. Sí, perdón, un favor, después de Leti quisiera tomar el uso de la palabra. Gracias. Adelante, María Luisa. Creo que estamos contestando también en el chat para que demos paso a más preguntas. Ya lo estamos adelantando en el chat, varias respuestas específicas de periodistas. Adelante, de acuerdo con lo que se ha planteado. Sí, con esta participación de nuestra compañera Yolanda también se da respuesta a la pregunta si MPs y abogadas y abogados defensores están bien preparados para su trabajo. La respuesta es no. Evidentemente ya lo explicó nuestra compañera. Quisiera pedirte, compañera Silvia, nos hicieras favor de poner tu participación en el chat porque hay varias preguntas que se nos han ido acumulando. Hay una pregunta, ¿qué opinan de la creación de un grupo de trabajo entre los 3 poderes para dar seguimiento puntual a las recomendaciones? Y que este grupo esté obligado a contar con indicadores y dar resultados periódicamente. Aquí agrego una más para que quien nos apoye en la respuesta. Están preguntando si se podría acudir ante el comité de la CEDAW ante la violencia institucional que se vive por la confrontación a través de sus declaraciones que hace el presidente de la República con las mujeres en este país. Entonces, ¿quién nos apoya en estas respuestas, por favor? Bueno, si quieres yo puedo opinar de esta última. ¿Sí? Quiero decirles que el comité CEDAW es un comité que recibe el informe del Estado y recibe el informe de las organizaciones civiles. No es una oficina que está recibiendo quejas permanentemente. Entonces, para poder presentar una queja se tiene que configurar y sustentar lo que se va a preguntar al comité CEDAW. En cada 4 años, el comité CEDAW establece una serie de puntos sobre los temas que desea que nosotros podamos hablar con ellas, pero también al mismo tiempo se crea un movimiento importante de organizaciones. En 2018 se presentaron 30 informes que unos muy específicos, como de mujeres indígenas, mujeres periodistas, y la CEDAW recibe a una delegación amplia, recibe los informes previamente, un año antes enviamos una información previa, envía preguntas al Estado, y la sociedad civil se tiene que movilizar, pero la sociedad de la CEDAW no va a dar ninguna recomendación de algo que no se le haya presentado, fundamentado, y no está recibiendo de manera periódica quejas, sino solamente en el marco del protocolo facultativo recibe y ha recibido en este caso pues ya 3 quejas de denuncias muy sustentadas sobre los temas que trabaja la CEDAW, ¿sí? Entonces yo creo que conocer este mecanismo para saber cuáles son sus alcances, las posibilidades de la sociedad civil es muy importante, porque no se puede estar presentando alguna inquietud, sobre todo muy local, si no se tiene el sustento de la queja que se quiere presentar. Yo quería comentar eso en relación a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria. Hay algunas preguntas muy específicas sobre las alertas en cada uno de los estados, el comportamiento de la violencia, en este caso familiar, a partir de este confinamiento que se está dando por la pandemia y que tiene aparejada el incremento en la violencia familiar. Entonces, quiero decir que una de las cuestiones que ha estado abordando la red es la posibilidad de presentar estos informes en los estados para ahí atender de manera muy precisa y específica lo que ocurre en cada uno de estos territorios. Hablan también de qué hacer con el asunto de la educación.
si es posible introducir en la educación básica, media y superior una materia completa de equidad de género o prevención de la violencia, con especialistas en el tema y no con los mismos docentes que carecen del conocimiento sobre este punto. La importancia de la educación vinculada a cambiar este paradigma de violencia en el que hoy nos encontramos sumados. ¿Quién nos daría respuesta a esta pregunta con relación a la educación y el papel que debería jugar para resolver esta problemática? Adelante, compañera Silvia. Y bueno, ahora contestaré como docente titular de la asignatura de formación cívica y ética en el nivel de educación básica. Afortunadamente ha habido cambios importantes ya plasmados en los textos de la educación básica que amplían este tema, que se trabaja a través del Programa Nacional de Convivencia, que se trabaja sobre todo en esta época de enseñanza-aprendizaje a larga distancia con amplitud en los temas de igualdad. Se asume la violencia como un desafío de la humanidad y como un reto global. Sin embargo, el problema sería la cuestión económica, porque los docentes tienen especialización, por una parte. Por la otra, existe una heterogeneidad en los tiempos. Recuerden que hay docentes que tienen 1 hora, 3 horas, 4 horas, otros 23, otros raros el tiempo completo. Entonces, hay una heterogeneidad. Por otro lado, la situación es que la formación cívica y ética es amplia. Anteriormente se había reducido a la mitad en el año anterior o en el antepasado. Hoy se recuperó el tiempo, pero tenemos un recurso donde se puede aplicar de manera puntual y en todo caso ahí cabe la asesoría de especialistas, que son los clubes que tienen. Esos clubes pueden ser una herramienta importante para coadyuvar a los objetivos de desarrollo sostenible de manera importante, acciones que pueden ser tratadas de forma lúdica, de forma recreativa, pero para fortalecer estos temas, ¿sí? Sin embargo, no es solo la autoridad federal, no es solo la estructura magisterial, necesita la suma de los sindicatos, de los trabajadores de la educación. Gracias. Sí, y con relación a este tema de educación, hay una reciente reforma en materia constitucional al artículo 3º, en donde es ya una obligación de todo el sistema educativo nacional trabajar para lograr la igualdad sustantiva en el Estado mexicano, lo que implicaría que no hubiese discriminación y evidentemente que todas las mujeres y niñas de este país pudiéramos disfrutar de una vida libre de violencia. Ya no solamente es un reclamo social, sino una obligación legal que tienen ya todo el aparato educativo en el país, dado que hay una reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva. Hay una pregunta, bueno, señalar a quienes nos están siguiendo por Facebook Live, que está ya en el chat del Facebook, el link para acceder a los informes que se han presentado. Igual está aquí en el chat interno del Zoom el link para acceder a los informes que se han leído por parte de mis compañeras y que se están haciendo público en este momento. Dos preguntas más con las cuales cerraríamos. Una que está pregunta sobre cuáles son los municipios, estados y municipios que están en último lugar en cumplimiento de la alerta. Y una más, con esta cerraríamos, señalándoles pues que se pueden seguir enviando las preguntas vía Facebook Live y la Red Nacional de Alertistas, la Cátedra UNESCO, estará recogiendo estas preguntas
y en la medida de lo posible estaremos interactuando vía Facebook para ir dando respuesta a todos los planteamientos de mayor precisión. La última es si los grupos feministas, en este caso obviamente solo podríamos hablar por la Red Nacional de Alertistas, estarán haciendo presentación de estas propuestas a candidatas y candidatos en el marco de este proceso electoral, en el que, como ya lo decía nuestra compañera Silvia, están desarrollándose elecciones, cambio de gubernaturas en algunos de ayuntamientos y de legislaturas locales, pero en todo el país, la renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados federal. Entonces, sí se hará presentación de estas problemáticas ante estos candidatos y candidatas de este proceso electoral. Entonces, esas dos últimas preguntas, estados y municipios con menor cumplimiento y si se hará esta interlocución con candidatas y candidatos. Adelante, compañeras, ¿quién quiere darnos respuesta? ¿Alguna de las integrantes de la coordinación? Maricruz. Adelante, Maricruz. Muy brevemente, en el caso de Querétaro, con las organizaciones feministas de diversos grupos, estamos trabajando precisamente una agenda feminista que se presentará en unos días y se les va a hacer llegar a todos los candidatos y candidatas, tanto a presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y gubernaturas. Gracias. Adelante, compañera Evangelina, y le pediría a nuestra compañera María Elena Ortega de respuesta por el estado de Zacatecas. Adelante, compañera Evangelina. Tu micrófono, Evangelina. Gracias, sí, ya vi que estaba inactivo. Sí, como dice la compañera Maricruz, hace 6 años en el estado de Colima, también elaboramos junto con otras organizaciones de la sociedad civil una agenda, ¿no?, feminista, incluyente, para los candidatos que en aquel tiempo todos eran varones. En este caso hay bastantes compañeras mujeres, donde ya hemos tenido algunas conversaciones con ellas, pero lo vamos a hacer público y va a ser también para las diputadas y los diputados y los cabildos y los presidentes municipales y presidentas municipales. Porque, pues, como siempre se sabe, solamente en algunas ocasiones se hace al Ejecutivo estatal y los demás como que no asimilan, no asumen su compromiso con la violencia y con las alertas. Sí lo haremos. Sí, muchísimas gracias. Adelante, compañera María Elena. Pues agradecer a la Cátedra UNESCO, al Museo de la Mujer y por supuesto a la Red Nacional de Alertistas, esta verbalización de estos tan sólidos trabajos de investigación en una alianza estratégica academia con sociedad civil. La verdad creo que se está contribuyendo con este granito de arena a formar esta inmensa playa que se necesita para enfrentar desde el ámbito de la prevención nuestro derecho a vivir en paz, a vivir una vida libre de violencia. Y por supuesto que en una alianza estratégica con la academia local, con diferentes redes, no solamente de los colectivos feministas y de la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, sino también desde otras redes como son las ecologistas, como son las y los artistas. Estamos construyendo en Zacatecas precisamente algo parecido a lo de nuestras hermanas en Querétaro, una agenda para 2 elementos centrales que tiene que ver con los derechos humanos y la igualdad sustantiva en esta etapa. Vamos a tener el honor precisamente de contar con la maestra Gloria Ramírez el próximo día 2 están todas y todos invitados, el día 2 de marzo, perdón, día 2 o 3 de marzo, 2 de marzo, gracias, Marisa, y les hacemos la atenta invitación.
Y por supuesto, sí es importante que la red de alertistas, la cátedra, las elaboradoras de este informe den su anuencia, obviamente, para que todas las entidades federativas donde va a haber elecciones puedan recibir las y los candidatos este valiosísimo documento, como también el que está trabajándose en Beijing. Entonces, creo que es una excelente oportunidad. Obviamente esperamos que sea voluntad de estos colectivos, tanto de la cátedra como de la red de alertistas, esta posibilidad de que este insumo trascienda más allá de lo internacional, que llegue y pueda concretarse también. Son aportaciones brillantes hasta el ámbito más apartado y más distante hacia los derechos plenos a vivir en paz, que son los municipios. Entonces, hay esa excelente oportunidad, es una excelente pregunta, y por supuesto, las entidades federativas estamos trabajando en esta. Habrá otro ciclo posiblemente de foros, que por supuesto esperamos contar con la presencia de todas y todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Malú, disculpen que las interrumpa, Malú, estamos ya en el tiempo, le podemos preguntar a Lucero del Museo de la Mujer si nos da unos minutitos nada más para terminar a las 11:45, nos regalas 15 minutos para terminar a las 11:45. Quedan varias preguntas de los medios del sur que le hacen a Guerrero, y exacto. Marina me parece que podría contestar. Va a participar ahorita. Por favor, y terminamos, tenemos que terminar por los tiempos que el museo nos acordó. No sé si podemos hacerlo, Lucero, unos minutos. Sí, doctora. Adelante, Marina, para abordar este tema y las preguntas sobre violencia familiar en el estado de Guerrero, cómo ha crecido en este contexto de la pandemia. Y bueno, adelante, te pasamos el uso de la voz. ¿Y cómo está cumpliendo el Guerrero con las alertas? Sí, adelante. Tienes micrófono apagado. Parece que nuestra compañera tiene un problema técnico, no puede activar su micrófono. Tiene ya una respuesta en el chat. Te pediríamos, Marina, complementar la respuesta a estas preguntas en el chat para que le quede constancia a los medios de tus respuestas. Ya, perdón, ya. No me permití, me aparecía que el anfitrión no me permitía abrir mi micrófono, pero ya, adelante. Ya lo pude abrir. Muchas gracias. Bueno, en lo general yo creo que hay un incumplimiento de los municipios ante este mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres. A nivel general sabemos que son arriba de 650 municipios que están alertados y que con estas evaluaciones que se hacen periódicamente por estos grupos de trabajo, en este caso el grupo interinstitucional y multidisciplinario para el seguimiento de la alerta de género, donde algunas de nosotras formamos parte, no porque la ley lo contemple, sino porque nosotras lo hemos exigido y hemos pedido que se nos incorpore en estos grupos. Es ahí cuando nos estamos dando cuenta cuando hay un incumplimiento, cuando hay una falta de coordinación desde el nivel federal, estatal y municipal para el cumplimiento del seguimiento de este mecanismo. Y que también hay un incumplimiento de los indicadores cuando tienen, porque muchos no tienen todos los indicadores. Hay indicadores de cumplimiento, hay indicadores de resultado, pero y también los indicadores de impacto. Es lo que más nos interesa a nosotras, porque no basta tan solo que se lleven a cabo las acciones que está recomendando el mecanismo de la alerta, la declaratoria, sino estas capacitaciones, por ejemplo, que se están dando y que dicen que se hacen porque nos muestran las evidencias. O sea, no basta con eso, sino se tiene que dar seguimiento. Si realmente estos conocimientos, esta información, estas herramientas que están recibiendo a través de estos cursos de capacitación, realmente los estén aplicando y que tengan un impacto en la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas. Eso no lo están haciendo. No hay ese seguimiento de estos indicadores
impacto. Y que, bueno, por ejemplo, en Guerrero, fíjense, en el 2016 solicitamos la alerta, se declara en el 2017, hoy estamos en el 2021. Estamos ahorita en un proceso de entrega del informe, del segundo informe. Fíjense nada más, segundo informe. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y en este proceso nos damos cuenta de que la mayoría de estas acciones que tiene obligado el Estado, las instituciones a las cuales van dirigidas estas recomendaciones, bueno, no las está cumpliendo. Y esto es en lo general también, o sea, ¿por qué este resultado en este informe? Porque se ha, compilado toda esa información de todos estos 17 estados y eso es lo que ha arrojado, ¿no? Al final de cuentas, vemos que a pesar de que el mecanismo, nosotras lo vemos eficiente, o sea, eficiente en el contenido, pero no eficaz en el cumplimiento con las personas, los servidores y servidoras públicas que tienen esa obligación de acatar estas recomendaciones, de dar cumplimiento y el seguimiento. En lo general, la violencia contra las mujeres no va a la baja, al contrario, va en aumento. Y esto no es porque el mecanismo no sirva, sino es porque quienes están dando cumplimiento a esas recomendaciones no lo están haciendo de manera eficaz, no están dando cumplimiento a estos indicadores adecuadamente, ¿no? Entonces sí, hay una falta de responsabilidad y también falta de una aplicación de la ley de responsabilidades de los y las servidoras públicas, porque no están haciendo su trabajo, porque a ellos les están pagando, tienen una responsabilidad frente a ese puesto que están ocupando y tendrían que estar dando resultados, pero en un impacto que se refleje. Guerrero, tenemos el problema ya con 2 alertas y vemos que no hay resultados eficaces, eficientes, que tendrían que estar dándonos objetivamente otro resultado, ¿no? Entonces sí, aquí creo que ha faltado aplicar esta ley a quienes no están cumpliendo con su obligación. Muchísimas gracias. Pues 2 comentarios para cerrar y agradecer su presencia. En efecto, en los estados no hay la intención en muchas ocasiones de cumplir con la obligatoriedad que tienen marcada en la ley. Por eso nos hemos organizado, por eso hacemos alianzas cada vez más amplias para hacer una exigencia cada vez más precisa, más fuerte de el cumplimiento de nuestro derecho a vivir libres de violencia y acceder a los beneficios del desarrollo. Un último comentario. En cada una de estas 17 entidades hay una organización o algunas organizaciones que somos solicitantes, peticionarias de la alerta de género, pero no es un trabajo solo nuestro. Si alguien, como en el caso de un comentario que hay para el estado de Guerrero, de querer sumarse a este trabajo de exigencia de la alerta, pues así estamos con esta apertura en todas las entidades federativas. Quien quiera formar parte de este esfuerzo siempre es bienvenida. Con esto les agradecemos al Museo de la Mujer nos haya permitido no solo la conferencia de prensa, sino esta extensión en el tiempo de su agenda para dar cumplimiento a todas las preguntas que nos hicieron llegar, a la Cátedra UNESCO por este acompañamiento permanente, ese trabajo intenso de la doctora Gloria Ramírez y su equipo, y a todas las organizaciones y mujeres que en lo individual trabajamos día a día en la construcción de un entorno de paz para todas y para todos. Les agradecemos el interés y están los documentos tanto en el chat del Facebook Live como en de la sala Zoom para que ustedes puedan acceder a este trabajo de documentar el incumplimiento del Estado mexicano ante estas 4 exigencias que se le hizo desde el Comité CEDAW de medio tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes y en breve estaremos en los estados también dando cuenta de esta situación en la que nos encontramos con relación a estos 4 puntos vinculados de manera sustantiva a la dignidad, a la integridad y a la vida
de mujeres y niñas en este país. Gracias.